Bueno, bienvenidos al seminario departamental de hoy. Hoy tenemos a la doctora Bárbara Herrera, que es licenciada y doctora en química de la facultad y que actualmente participa como profesora colaboradora en algunos cursos de la facultad y también es coinvestigadora en un proyecto Fondesit que está a cargo del doctor Paul Jara, que estamos todos esperando, yo creo, por los resultados de esas aplicaciones Fondesit, así que mucha suerte también en eso, en esa postulación. Espero que les resulte bien. Y bueno, sin nada más les dejo con Bárbara. Puedes empezar cuando tú quieras, Bárbara. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos también los que pudieron venir, estar hoy conectados. Eh, bueno, la presentación que les voy a mostrar hoy corresponde al trabajo desarrollado en mi postdoc, mi trabajo postdoctoral, eh, patrocinado por el doctor Nicolás Jutronis, que también nos acompaña hoy. Y bueno, lleva por título Superficies de óxido de silicio funcionalizadas con betaciclodestrinas modificadas como potenciales captadores de contaminantes en agua. Eh, a modo de introducción voy a partir hablando un poco de las ciclodextrinas, que son la base de nuestro trabajo también en el grupo de laboratorio de química supramolecular. Eh, Ahora, ¿cierto? También se trabajan con otros macrociclos, pero la ciclodextrina ha captado bastante nuestra atención por todas las propiedades que tienen estos macrociclos. Bueno, las ciclodextrinas se vienen de la degradación del almidón a través de la utilización de bacterias, fueron descubiertas a finales o sea, como en 1890, algo así, como ya casi comenzando en 1900, se dieron cuenta de que por la degradación de las bacterias, el almidón entonces podía formar estos macrociclos que bueno, sirven como reservorio de carbono y energía después para que pueda ser utilizado por estas bacterias, por estos microorganismos, y además entonces el hecho de que sean cíclicas, ¿cierto?, las protege de la degradación, y son azúcares no reductores, entonces así se fueron dando cuenta de las propiedades que podían tener estas ciclodextrinas. Bueno, las ciclodextrinas, como tienen esta estructura, ¿cierto? Básica es este polisacárido cíclico, ¿cierto? Puede estar formado por 6, 7 u 8 unidades de glucopiranosas, ¿cierto? Esas son las más comunes, las que llamamos alfa, beta y gamma ciclodextrina, dependiendo entonces de las unidades de glucopiranosa que están en el macrociclo. ¿Ya? Entonces forman estructuras tipo balde que decimos nosotros, donde la cavidad de estos macrociclos presentan una característica de tener mayor grado de hidrofobicidad y hacia el exterior quedan expuestos, ahí sí podemos apuntar, grupos hidroxilos primarios que corresponden aquí al carbono 6 y los secundarios que corresponden a los carbonos 2 y 3, que le otorgan mayor solubilidad en agua a estos macrociclos. Por esta propiedad, entonces, es que las ciclodestrinas pueden formar complejos de inclusión y albergar moléculas huéspedes en su interior que sean más hidrofóbicas, y entonces se ve favorecida la inclusión de moléculas hidrofóbicas en medios acuosos, ¿cierto? Por factores entrópicos, entonces pueden formar complejos de inclusión con distintas estequiometrías dependiendo del tamaño del huésped, como se ve en la imagen acá a la izquierda, con moléculas pequeñas, pueden incluso ser no de estequiometría 1:1, que se refiere a que un huésped puede estar incluido en la cavidad, sino que a veces quizás más de un huésped, o dos ciclodestrinas, por ejemplo, dos macrociclos por un huésped, depende del tamaño de la molécula. También hay ejemplos de complejos de inclusión con cadenas poliméricas, donde aquí adquieren esta estructura tipo canal el ordenamiento de las ciclodextrinas.
y podemos formar entonces complejos de inclusión tanto en estado sólido como en solución acuosa. ¿Ya? Bueno, las ciclodestrinas, desde su descubrimiento hasta ahora, eh, reciben mucho interés científico, se publican cada año más artículos científicos con respecto a la utilización de ciclodextrinas y también otras estructuras basadas, otros compuestos basados en ciclodestrinas, polímeros de ciclodestrinas, también monocapas autoensambladas de ciclodestrina, que es el trabajo que vamos a ver ahora, por ejemplo, entre otros compuestos donde participan ciclodestrinas, por ejemplo, unidos a nanopartículas, trabajos que también hacemos en el grupo de investigación. Y ahí podemos ver una gráfica abajo, donde se muestra entonces, por ejemplo, a medida que han ido transcurren ciertos los años, cómo ha ido aumentando de forma creciente el número de publicaciones entonces con trabajos que se refieren a la utilización de las ciclodestrinas, por ejemplo. Y aquí donde se ve en la gráfica B, ¿cierto? El número de publicaciones por tipo de documento generado, por ejemplo, artículos científicos es lo que más se publica, ¿cierto? En base a ciclodextrinas. Y bueno, por estas propiedades, las características de las ciclodextrinas que mencionábamos recién, pueden tener aplicaciones en distintas áreas, como la industria farmacéutica, que es un área muy estudiada en el uso de ciclodextrinas para poder utilizarlas, por ejemplo, como sistemas que sirvan para la entrega controlada de fármacos, por ejemplo. Protección medioambiental, que es cierto, la potencial aplicación de la cual vamos a hablar ahora, que tiene relación con el trabajo que vamos a presentar. Em, la industria alimentaria también, las ciclodestrinas, por el hecho de que pueden entonces también enmascarar algunos sabores no deseados, por ejemplo, de algunos alimentos, entre otras propiedades, y en la industria textil también, como parte de materiales ciertos textiles que han sido modificados, por ejemplo, con ciclodestrinas para entregarle otra propiedad eh, a estas sustancias. Bueno, entonces, eh, ya conociendo un poco más de las ciclodextrinas, bueno, aquí les muestro también una página donde aparecen noticias siempre de ciclodextrinas, donde ustedes podrían, por ejemplo, revisar qué hay de nuevo en investigaciones basadas en materiales que están formados por ciclodextrinas, y aparecen siempre noticias bien innovadoras, así que les recomiendo si les interesa el tema o empezar a investigar acerca de la ciclodextrina. Bueno, en base a la aplicación que queremos dar en este trabajo también, vamos a hablar un poquito de los contaminantes emergentes. En las ciclodestrinas ya hay varias publicaciones también de materiales basados en ciclodestrinas que pueden ser utilizados para de forma de crear materiales para remediación, capturando algunos contaminantes, principalmente contaminantes orgánicos que tengan en su estructura química anillos aromáticos, por ejemplo. Eso se incluye bastante bien en las ciclodestrinas, en la beta-ciclodestrina, la gamma-ciclodestrina, o cadenas alifáticas también en la gamma-ciclodestrina. Entonces, bueno, los contaminantes emergentes, ya desde los años 80 se empezó a hablar, empezaron a salir listas de algunos compuestos que estaban aumentando la concentración en el ambiente y que podrían generar problemas a futuro. Ya a estas alturas, estamos en el 2020-2021, tenemos que considerar que hay un problema grave ya de acumulación de algunos contaminantes que ya pasan a ser persistentes, ¿cierto? Estos contaminantes. Bueno, por su naturaleza química, aquí hay varios ejemplos de contaminantes que tienen en su estructura, por ejemplo, compuestos clorados o compuestos bromados, compuestos cíclicos aromáticos,
que pueden ser bastante tóxicos para todo el ambiente, ¿cierto? Se pueden ir acumulando, por ejemplo, pueden quedar en aguas superficiales o podrían pasar a aguas subterráneas, dependiendo también de la solubilidad de estos compuestos, o quedar retenidos en el suelo también. Entonces, es un problema grave, ¿cierto? La acumulación de estos contaminantes emergentes que provienen ya sea de las actividades como industriales, la fabricación, por ejemplo, de estos también contaminantes provenientes de la utilización de exceso, por ejemplo, de pesticidas en la agricultura, por ejemplo. Entonces, eh, hay contaminantes que también vienen de origen naturales, pero los principales ahora que se han encontrado, por ejemplo, son excesos también de fármacos en aguas, ¿cierto? Que se pueden, que utilizamos nosotros, las aguas potables. Entonces, ya hay varios estudios donde se ha ido tratando de poder capturar, por ejemplo, estos contaminantes y de alguna manera también retirarlos del ambiente y lograr la degradación también de estos contaminantes que nos causan problemas a nosotros y a todo el medio ambiente. Considerar que ya más o menos el 50% de varias especies marítimas están en peligro de extinción, anfibios también, y bueno, para que seguir, ¿cierto? Ya sabemos un poco más o menos el panorama en el que nos encontramos a estas alturas. Y bueno, en la imagen que aparece a la derecha aparecen algunos ejemplos de materiales que se han ido presentando a lo largo de estos años en investigación, donde se utiliza, por ejemplo, degradaciones fotocatalíticas para poder degradar una vez ya capturados estos contaminantes, por ejemplo, entre otras tecnologías ocupando nanomateriales, por ejemplo, y bueno, también ocupando ciclodextrinas. Entonces, en base a esta problemática también y el conocimiento que tenemos en química supramolecular y la utilización de ciclodextrinas en el laboratorio, nosotros entonces planteamos ahí poder investigar, ¿cierto?, un material basado en ciclodextrinas que nos permitiera la captura entonces de algunos contaminantes, potenciales contaminantes emergentes, y escogimos entonces como modelos a estudiar estos tres compuestos. Uno, por ejemplo, es el ácido clorofenoxiacético, el 4-CPA, que es un pesticida que tiene relativamente un poco más alta solubilidad que el resto de las familias de los clorofenoxiacéticos. Y bueno, podría ser eventualmente también un contaminante emergente si queda ahí en las aguas superficiales, ¿cierto? Y contamina el agua que podríamos utilizar. También como potencial contaminante escogimos el ácido 4-aminobenzoico, que está acá. ¿Ya? El ácido 4-aminobenzoico es utilizado para la síntesis de colorantes, ¿ya? Y también, bueno, podría ser un producto también de la degradación de algunos colorantes que se encuentran en el ambiente, entonces puede ser de interés estudiar esta molécula, ¿cierto? Y un ejemplo también de un fármaco que está aquí, que es la feniletilamina, ¿cierto? Bueno, este es un fármaco utilizado también como antidepresivo y tiene la estructura básica también de otros fármacos que, que tienen efectos, ¿cierto? No sé cómo llaman, psicotrópicos, ¿cierto? Entonces tiene una estructura que también es importante de estudiar y podría también ser un producto de alguna degradación de un compuesto similar. Entonces, escogemos estas tres moléculas a estudiar para entonces estudiar su inclusión en los macrociclos, en estas ciclodextrinas, y bueno, vamos ahora a presentar la idea. Esta idea entonces era construir
sobre una superficie sólida monocapas de ciclodextrinas que nos permitieran entonces tener un sustrato sólido que estuviera formado por ciclodextrinas de manera tal de utilizarlo para la captación de estos contaminantes orgánicos, ¿cierto? Y estudiamos también la posible regeneración de esta superficie, que este material se pudiera volver a reutilizar, entonces, más de una vez, ¿ya? Este trabajo, bueno, ya está publicado, fuimos, ahí, lo pudimos publicar el año pasado, gracias a la colaboración de muchos profesores también de la facultad, y al final vamos a dar todos los agradecimientos, y de otras facultades también, así que es un trabajo muy bonito. Y bueno, vamos a presentar ahora a continuación todos los principales resultados que fueron publicados en este artículo. Para ir viendo entonces el desarrollo de cómo fuimos estudiando para poder llegar ahí al producto final, que son estas monocapas ensambladas de ciclodextrina sobre las superficies de óxido de silicio. Lo que hicimos primero fue sintetizar beta-ciclodextrina modificada. Sintetizamos la per-6-amino 6-desoxibeta-ciclodextrina, que la vamos a escribir así ahora. La beta-ciclodextrina, entonces, en sus hidroxilos primarios, que son mucho más lábiles que los hidroxilos secundarios, pueden sufrir ahí una sustitución, y realizamos entonces la síntesis para modificar esos grupos hidroxilos por grupos amino y así facilitar ¿cierto? La reacción, el anclaje a la superficie. Luego de eso, estudiar también el comportamiento que tienen estos contaminantes modelo que escogimos, ¿cierto? Estudiar la inclusión que tienen estos contaminantes en estos macrociclos. Luego, ¿cierto? A partir de ese estudio ya nos da la pauta para poder saber si es conveniente entonces incluirlos en las superficies modificadas. Entonces, a partir de que ya teníamos esos conocimientos, fabricamos estas monocapas de ciclodextrina funcionalizando, ¿cierto? Las láminas de silicio, las modificamos, ¿cierto? Y luego las caracterizamos por distintas técnicas que vamos a ver ahora. Y al final realizamos un estudio para evaluar entonces la captación de estos contaminantes sobre estas superficies sólidas modificadas. Bien. Aquí entonces aparecen algunos resultados de cómo fuimos caracterizando la ciclodextrina ya modificada, esta beta-ciclodextrina con grupos aminos. Aquí al lado izquierdo aparece el esquema de síntesis que realizamos, realizando primero una haloginación utilizando trifenilfosfina en dimetilformamida, ¿cierto? A 70 grados, 18 horas. Luego de eso, ya con esta beta-ciclodextrina iodada, ¿cierto? Lo reemplazamos por grupos ácida, ocupando ácida de sodio, y luego realizamos la reducción de Staudinger para formar los grupos amino, ¿cierto? Y lograr obtener la beta-ciclodextrina con grupos amino ya modificada. Aquí aparecen los porcentajes de rendimiento de las distintas etapas de modificación de la ciclodextrina. Fuimos corroborando que íbamos bien también con los puntos de fusión, y nos fue bastante bien con el rendimiento, todos superiores al 70%. Para ir caracterizando entonces las etapas de esta síntesis, realizamos espectroscopía, ¿cierto? Malditov, análisis, aquí encontramos los aductos de las beta-ciclodextrinas entonces presentes, ¿cierto? Cada una en su modificación. Fuimos realizando también estudios de resonancia magnética nuclear para identificar entonces cómo íbamos modificando la ciclodextrina. Aquí al final aparece, por ejemplo, la señal correspondiente a los grupos amino, ¿ya? Esto realizado, ¿cierto? En solvente dimetilsulfóxido deuterano.
Y acá abajo aparece entonces el análisis de, perdón, el IR, ¿sí? Ahí se ve bien, donde aparecen entonces las señales características de los carbohidratos que tiene la ciclodextrina, pero también pudimos ir viendo cómo cambiaban estas señales a medida que íbamos realizando la modificación. Por ejemplo, ahí aparece la señal característica del grupo acida, entonces fue una manera de reconocer que iba bien encaminada la síntesis. Bien. Entonces, este macrociclo, la beta-ciclodestrina ya modificada, fue utilizada ahora para poder formar estos complejos en disolución acuosa con los contaminantes emergentes que escogimos, y hicimos varios análisis mediante resonancia magnética nuclear de protones. ¿Ya? Aquí aparecen entonces los resultados. Y con esto podemos dar cuenta de que se produce la inclusión efectiva en la matriz, porque verificamos entonces cómo va cambiando el entorno químico de los protones que se encuentran hacia el interior de la cavidad de la ciclodextrina, el H3 y el H5, y también cómo iba variando el entorno químico de los protones correspondientes a las moléculas huéspedes. Y en esta tabla en particular aparecen entonces los desplazamientos químicos asociados a los protones de los huéspedes y cómo cambiaban entonces sus desplazamientos químicos formando el complejo. ¿Ya? Entonces podemos ver principalmente que se reflejan cambios más relevantes, ¿cierto?, en los protones correspondientes a los anillos aromáticos de estos huéspedes que se incluyen dentro de la cavidad. A partir de resonancia magnética nuclear también pudimos verificar la estequiometría de los compuestos de inclusión. Lo que hacemos nosotros es asignar entonces la integral correspondiente a algunos de los protones, por ejemplo, del anillo aromático. Ahí sabemos que integra para 2 protones, entonces hacemos la relación de la integral con alguna señal de la ciclodextrina. Aquí en particular el H5, que es el protón que queda hacia adentro en la cavidad, que debería integrar para 7 si la relación es 1:1. Entonces ahí vemos que es prácticamente 7, por ejemplo, aquí pasa un poquito más, pero la estequiometría es 1:1, con eso confirmamos que podemos tener complejos de inclusión más o menos de este tipo. Este dibujo, ¿cierto?, de la inclusión de estos huéspedes fue también ubicado según la información que nos entrega el análisis ROESI, ¿ya? Donde aquí podemos ver la correlación que existe entre las señales de los protones correspondientes a los anillos aromáticos de cada huésped y los protones correspondientes a la ciclodextrina que quedan hacia el interior de la cavidad. Bueno, a través de técnicas de espectrofotometría UV visible, pudimos también calcular, ¿cierto?, utilizando el método de solubilidad de fase creado por Higuchi-Connors, determinar la constante de asociación entre cada huésped y la matriz. Entonces, a partir de este método pudimos determinar las constantes de asociación que son con valores, ¿cierto?, bastante similares a la mayoría de los complejos de inclusión de beta-ciclodextrina con moléculas huéspedes que tienen anillos aromáticos. Y bueno, el hecho de que no sean de una magnitud excesivamente grande o muy, muy pequeña, también nos da la pauta para saber que podríamos eventualmente quizás retirar también estos huéspedes incluidos desde las matrices. ¿Ya? Bueno, y ya una vez haciendo el estudio confirmamos que estos huéspedes se incluyen en las matrices. Ya podemos entonces ir preparando las superficies modificadas de silicio. Lo hicimos por varias etapas. Entonces la primera etapa fue entonces
realizar un lavado oxidativo de la superficie, aumentando la capa de óxido nativo que tiene el silicio, ¿cierto? Formando óxido de silicio en la superficie para poder entonces anclar luego el aminopropil trietoxicilano. ¿Ya? Ocupamos este linker aquí, probamos con otros también, pero este fue el que resultó mucho mejor para poder obtener entonces una superficie con grupos amino. Ahí en los resultados que vamos a ver ahora nos entregó una superficie bastante homogénea para luego poder anclar este otro linker que es el 1,4 fenildiisocianato. Entonces formamos un enlace tipo tioamida aquí entre los grupos amino terminales de la capa anterior, ¿cierto? Y este nuevo linker. Y finalmente, entonces, a través de también una reacción entre grupos amino y estos grupos tiocianato, volvemos a formar un enlace aquí tioamida para unirlo ahora a las ciclodestrinas. Bien, esto todo por métodos, ¿cierto? Químicos de reacción. En un día podíamos tener la superficie modificada. Estas reacciones son más o menos rápidas. Y bueno, fuimos caracterizando cada una de las modificaciones que realizamos en las superficies. Aquí aparecen los resultados de caracterizaciones, por ejemplo, que hicimos de ángulo de contacto y elipsometría, ¿ya? Para cada una de las monocapas. Aquí está el grupo terminal, ¿cierto? Para la de aminopropil trietoxicilano, que termina en grupos amino, ¿cierto? Tenemos aquí los ángulos de avance y de retroceso, muy similares a los ángulos de avance y retroceso que ya hay reportados para grupos amino. Luego vemos entonces que estos ángulos aumentan debido a que aquí aumenta la hidrofobicidad de la superficie con estos grupos isotiocianato, ¿cierto? Y luego al incorporar la beta-ciclodestrina vemos que disminuye notablemente este ángulo aquí, bueno, por la superficie más hidrofílica gracias a los grupos hidroxilos de la beta-ciclodestrina que van a quedar terminando, ¿cierto?, en la superficie. Y bueno, a través de la caracterización por elipsometría, calculamos, ¿cierto?, se hizo una estimación del espesor de cada una de las monocapas y vemos que al relacionarlo con el espesor esperado, ¿cierto?, teórico, que podríamos esperar según el tamaño, el largo de las moléculas, más o menos tendría que ser entonces, por ejemplo, 0,8 nanómetros para el amino propilcilano que colocamos en la superficie, y ahí vemos que es prácticamente igual el espesor, nos dio bastante bien. Después para las siguientes etapas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando anclamos el diisotiocianato, ahí baja un poquito entonces el espesor comparado con el estimado, pero esto es normal, ¿cierto? Y creemos también que se debe a la interacción entre las nubes pi de los anillos aromáticos, y bueno, asumimos ahí que debe tener un ángulo de inclinación más o menos de 33 grados. Y el espesor de la monocapa de ciclodextrina también vemos que se parece bastante al alto que tienen los macrociclos, ¿cierto? Entonces, está correcto, nos aseguramos de que corresponde efectivamente a una monocapa que se fue fabricando en cada una de las etapas. También hicimos caracterización por microscopía de fuerza atómica. Aquí aparecen entonces algunos los resultados, ¿cierto?, mostrándonos la homogeneidad que tenía la superficie, bastante homogéneas entonces en cada una de las etapas. Esto nos da cuenta de que la funcionalización, ¿cierto?, se iba haciendo
de buena manera, íbamos obteniendo superficies con baja rugosidad y bastante homogéneas. Aquí hay entonces otra imagen de estudios de rugosidad también de la superficie que variaba entre 0,2 y 0,5 nanómetros, así que estaba bastante bien para cada una de las etapas. También hicimos caracterización mediante espectrofotometría fotoelectrónica de rayos X, ¿cierto? XPS, donde pudimos ir corroborando, ¿cierto? La presencia de carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿cierto? Azufre ya cuando fue incluido la molécula de isotiocianato, ¿cierto? Entonces de esa manera íbamos comprobando la conformación de cada capa en cada etapa. Vemos que, por ejemplo, aumenta notablemente la señal del oxígeno. Finalmente, claro, cuando se monta ya la ciclodextrina, así también la señal del nitrógeno y la señal del carbono, por supuesto. A través entonces de este análisis también pudimos corroborar entonces cómo iba cambiando en la superficie. Vemos que cómo va cambiando, por ejemplo, la señal del carbono, aquí 1S para las distintas modificaciones en la superficie. Y bueno, vemos las señales características que dan cuenta entonces de la acumulación de cada vez más capas de carbono en la superficie, y aquí el ajuste nos muestra entonces las señales características de carbono, nitrógeno, oxígeno, silicio y azufre. Bueno, vemos cómo va cambiando las señales. La de silicio, por ejemplo, bueno, la de silicio está presente durante todo el análisis. Aquí a 99 aproximadamente electron volt, ahí lo veo bien. Bueno, está la señal característica del silicio, ¿cierto? Y bueno, más acá a alrededor de 104, 103, por ahí electron volt, ya la señal de silicio en su estado de oxidación 4 más, que corresponde a la capa de óxido de silicio presente, por ejemplo. Bueno, las señales de carbono, la señal de la interacción carbono-carbono que se ve aquí, y también aquí las señales que van apareciendo cuando tenemos entonces la presencia de la interacción, ya la inclusión de las otras monocapas. Tenemos, por ejemplo, cuando añadimos el ACTES, el aminopropil trietoxicilano, aquí la señal que aparece, cierta característica del enlace carbono-nitrógeno, presente también en las siguientes capas. ¿Ya? Y así sucesivamente, para la señal del nitrógeno también, cómo va cambiando la señal del nitrógeno correspondiente a los grupos amino, y también aquí aparecen las señales correspondientes al enlace carbono-nitrógeno, y para el oxígeno, por supuesto, donde aquí al final aparece esa señal cercana como a los 534 electronvolt, que es de característica del enlace carbono-oxígeno-carbono, que está presente en los macrociclos de la ciclodextrina. ¿Ya? Y para la señal del azufre, aquí vemos que nos da varios ajustes, ¿ya? Correspondientes a la presencia entonces de azufres con hibridación sp2, ¿cierto? Y también a la interacción de azufres cercanos. ¿Ya? Bien. Como ya teníamos completamente entonces caracterizada la superficie, pasamos a la siguiente etapa, que es la inclusión de estos contaminantes. Y bueno, se realizó escogiendo un determinado número de estas superficies ya modificadas, se sumergieron en una solución de cada uno de las moléculas huéspedes de los contaminantes, y fuimos verificando cómo variaba la concentración en el sobrenadante utilizando espectrofotometría UV visible para poder ir detectando los cambios en la concentración a medida que iba pasando el tiempo.
¿ya? Para específicamente, por ejemplo, la captación del el 4-CPA, ¿ya? Este, este, mm, este contaminante entonces que tiene su estructura cloro, hicimos el análisis también de XPS para verificar en la superficie que había 4-CPA incluido y nos encontramos aquí con la señal característica del cloro, ¿cierto? Que entonces es cloro que está unido a átomos de carbono. Aquí entonces aparecen los resultados de la capacidad de absorción, la captación que pudimos realizar de los contaminantes en el tiempo y vemos que rápidamente ya se empiezan a incluir y luego seguía captando incluso hasta días después de tener en contacto las superficies con la solución, ¿no? Entonces vemos que puede seguir captando estos contaminantes en la superficie. Suponemos que ya después se refiere a fisisorción que va acumulándose en la superficie de estos contaminantes sobre la superficie. Eh, bueno, hicimos un estudio también ocupando el modelo cinético de Lagergren, de pseudo primer y pseudo segundo orden, para verificar entonces cuál era este modelo cinético más probable para estas superficies, cómo ocurre entonces la inclusión, y probamos entonces, por supuesto, el modelo de primer orden y el de segundo orden, y nos dimos cuenta que teníamos una mucho mejor correlación con los datos entonces, relacionándolo con un modelo cinético de pseudo segundo orden que también ha sido reportado para otros materiales basados en ciclodestrina y que supone entonces una interacción también, una quimisorción, por la interacción, ¿cierto?, de la inclusión de estos huéspedes dentro de la cavidad. Y finalmente, verificamos también la posible reutilización de estas superficies. Lo que hicimos fue, bueno, dejar en contacto las soluciones de estos contaminantes con las superficies para que se incluyera el huésped y luego luego de 24 horas realizar un lavado, sonicación y lavado de estas superficies para tratar de retirar todo este contaminante y volver a obtener entonces la superficie limpia, y pudimos comprobar que hasta el cuarto ciclo de reutilización teníamos prácticamente una capacidad, un porcentaje de absorción cercana al 100%, entonces hasta el cuarto ciclo funcionaba bastante bien el hecho de poder lavar la superficie y luego volver a ponerla en contacto con las soluciones de los contaminantes para volver a reutilizarla. Lo que también son resultados similares a otros materiales basados en ciclodestrina que también presentan más o menos un número similar de ciclos de reutilización. Bien, entonces como conclusiones generales de este trabajo, se lograron preparar estas superficies modificadas de silicio con beta-ciclodestrina modificada con grupos amino, produciendo un material estable y robusto y homogéneo. Podría servir entonces para la absorción de contaminantes orgánicos. Se evaluó la capacidad de absorción que tenía con estos tres huéspedes y se mostró entonces una alta capacidad de absorción en el equilibrio entre 2,5 por 10 a la menos 5 y 6 por 10 a la menos 5 milimol de concentración por sustrato. ¿Ya? Bueno, esta superficie, los estudios que realizamos de reutilización nos dio una eficiencia cercana a la original, ¿cierto? Al 100%, hasta el cuarto ciclo. Entonces nos está diciendo que es una plataforma que puede seguir siendo utilizada, ¿cierto? Tiene como ventaja también que como es un sustrato sólido, lo podemos retirar del agua sin aportar otros posibles contaminantes. Lo que queremos es retirar contaminantes y no agregar otros contaminantes extras, ¿cierto? Con los materiales que estamos utilizando para
realizar la captación. Y bueno, en base a los modelos que se estudiaron, vemos que hay un comportamiento cinético de sorción que se ajusta a un modelo de pseudo-segundo orden, que coincide entonces, como decíamos, con resultados que han sido obtenidos similares, ¿cierto?, para otros materiales absorbentes basados también en ciclodextrina. Bueno, y finalmente, para agradecer, ¿cierto? Aquí no llené de fotos, ¿cierto? Porque hay mucha gente la que pudimos entonces colaborar. Me gustaría agradecer principalmente, bueno, a toda la gente del laboratorio, ¿cierto? A el profesor Nicolás Yutron y el profesor Poljar, a todos los estudiantes también que participan ahí. También un saludo a la profesora Marcela Ursúa, que sin ella no podríamos haber hecho todas las modificaciones de la superficie, nos abrió las puertas ahí de su laboratorio para poder colaborar con ella, así que también muchas gracias. A otros investigadores también que participaron, ayudándonos, por ejemplo, en las mediciones de resonancia magnética nuclear, la profesora Erika Lang también, Marcos Flores de la Facultad de Ingeniería, donde ahí también recibimos el apoyo de algunos pasantes de postdoctorado que nos ayudaron en ese laboratorio por allá también. Mediciones también dentro de la Facultad de Ciencias que nos aportaron ahí con mediciones de microscopía de fuerza atómica también. Bueno, eso, entre mucha otra gente más. No sé si me queda alguien por agradecer. Y bueno, infinitas gracias entonces por haber colaborado con nosotros en este trabajo y que dio fruto a esa publicación. Así que bueno, muchas gracias.